Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues estamos nuevamente una semana más, gracias a Dios, en nuestra clase de el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 13 y el día de hoy vamos a ir a estudiar del versículo 21 al 30. 13, 21 al 30. Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por tus bondades, por tus misericordias. Te rogamos, por favor, nos hables a través de tu Espíritu, Señor, que hagas tu obra en nosotros. Te lo rogamos, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el texto que vamos a estudiar. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, pues ya estamos aquí un tiempo entonces antes de que ya llegaran y apresaran al Señor Jesucristo. Estábamos pues ya viendo, ¿no?, todo el contexto de todo lo que había sucedido esa noche, que el Señor Jesús acababa de lavarles los pies a los discípulos y pues que ya sabía que a uno de ellos lo iba a entregar y ya lo había anunciado, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empieza la inquietud de los discípulos de saber quién era el que lo habría de traicionar. Vemos el versículo 21, entonces, hermanos, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Conmovió en espíritu. Esta expresión la podemos ver también en Juan capítulo 11, versículos 33 al 34. 11, 33 al 34. Dice así: y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Aquí estamos viendo el contexto en este capítulo, es la muerte de Lázaro. Y vemos cuando el Señor Jesús lo mandan llamar y llega, ¿no? Y entonces les pregunta eso, que dónde lo pusieron. Y dice aquí que, desde el 33, perdón. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió cuando llegó a la tumba de Lázaro. Entonces vemos esta frase, esta expresión la podemos ver ahí también ahora que el Señor después de que les anuncia que les está diciendo que los ha elegido, pero que hay uno que no, que es el que lo iba a traicionar. Y les dice: yo les digo, si recuerdan en la clase pasada, él está diciendo: yo les estoy diciendo todas estas cosas, lo que va a pasar, que alguien, después de que estaba comiendo con él, levantó contra él su calcañar. Y se acuerdan lo que veíamos de esa expresión, es que se levantaba violentamente como para querer destruir, ¿no?, con violencia, con enojo. Y veíamos la parte que hacía mención el Señor de Ahitofel, ¿no?, con el rey David. Y después de eso dice que entonces les dijo: pero yo se los estoy diciendo para que antes de que pase ustedes estén tranquilos, para que recuerden que yo soy,
que cuando esté pasando todo lo que ya ahorita me van a llevar, me van a crucificar, todo lo que iban a ver, que recordaran, les decía él, que yo soy, que él es, ¿no? Y entonces, después de que termina de decirles eso, entonces ya les dice, y les voy a decir algo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces dice que él se los dice, pero como dice, conmovido en espíritu se los dice. Entonces, esta misma frase la vemos en esa escena de cuando él va delante de la tumba de Lázaro. Y dice que ve a María y se conmueve también en espíritu. Bueno, entonces, esta frase, ¿ustedes qué se imaginan en conmoverse en espíritu? Pues a lo mejor que se imaginan tristeza o bueno, no sé qué se puedan imaginar, pero aquí este verbo que se utiliza tiene el significado radical de resoplar del caballo. Y lo podemos ver, por ejemplo, ustedes ya están, nada más tomen nota, Marcos 14:4, donde dice que luego de conmoverse de ira. Marcos 14:4. 14:4. También lo podemos ver en Mateo 9:30 y Marcos 1:43, donde ahí dice, esta misma frase la utiliza como, dice, encargar rigurosamente. Entonces en este pasaje que vemos de Juan 11, del 33 al 34, de cuando va a la tumba de Lázaro, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces podríamos pensar si sí tiene el mismo significado que se usa ahorita en esto que estamos leyendo del capítulo 13, y pues varios comentaristas dicen que sí, que tiene el mismo significado. En esta interpretación podemos decir que dice que Jesús se llenó de indignación. Se llenó de indignación, y eso es importante. Entonces, ¿pero por qué pensamos que estaría enfadado delante del pasaje de la tumba de Lázaro, ¿no? ¿Por qué se llenaría de indignación? Pues no precisamente porque María y porque los judíos estaban llorando, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir al leerlo así, pues yo mucho tiempo sí lo pensaba así, ¿no? Pues se conmovió porque por la escena de que estaban todos llorando, incluso recuerdan que también se contrataban hasta llorones, ¿no? En ese tiempo para que lloraran delante de las tumbas, como para que amenizaran el funeral. Y el Señor Jesús estaba llorando, indignado, perdón, y no quiere decir entonces que no sentía incluso dolor, porque después vemos en el versículo 35 que dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Pues entonces, porque la respuesta que se suele dar es esta, que el Señor Jesús concentraba su atención en el pecado, y eso es lo que lo indignaba, lo llenaba de indignación. Y se concentraba en el pecado como la causa, digamos, principal de todo dolor y toda pena. Él no ve, recuerden que, o sea, el Señor no ve las circunstancias, pues lo que está pasando en el momento, ¿no? Él es el omnisciente, el que Él sabe cuál es su propósito, cuál era la condición del ser humano y cuál es la condición del ser humano. Entonces, él estaba lleno de indignación contra el pecado, contra el hecho de que el pecado, el dolor que causa en el ser humano. El hecho mismo de que el verbo que suele emplear en otros pasajes, como ya lo veíamos, se refería a un sentimiento de indignación. Entonces todo parece apuntar en esa dirección. Eso es como algo generalizado entre todos los comentaristas. Además, pues es también, si lo analizamos, pues es un poco inconcebible que el Señor Jesucristo pensara
en el pesar y el dolor pues momentáneo, si en la parte ya sabía que lo iba a resucitar, ¿no? Aunque también, entonces hay que decirlo, hermanos, que esta frase, este significado de esta frase también es tan amplio que también considera simpatía o emoción por lo sucedido, es decir, unas emociones de estremecerse por la tristeza que estaban pasando. Entonces esta frase hace referencia a estar indignado con el pecado como raíz de todo sufrimiento y pesar, pero también hace suyo el dolor que va asociado a este sufrimiento causado por el pecado. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde vemos que el Señor, esta frase de que Él se estremece. Y aquí, regresando al texto que estamos estudiando en Juan 13, antes vemos que Él les va a decir entonces que alguien lo va a traicionar, pero antes de eso dice que Él está conmovido en espíritu. Estaba conmovido en espíritu por lo que acababa de decir, ¿no? Que alguien lo iba a traicionar. Y entonces, ante esto, Él dice que dice, está conmovido en espíritu, les declara, es decir, les va a testificar, les va a decir algo y después dice, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. O sea, imagínense ahí pues la escena, ¿no? Hacia los discípulos, pues es algo así para ellos, pues fue como un impacto muy fuerte, una declaración muy fuerte, donde les dice, uno de ustedes me va a traicionar. O sea, estaban cenando con él y les está diciendo esto. Esto para ellos, el hecho de que el Señor les dijera que uno de ellos lo iba a entregar, que lo iba a llevar ante las autoridades, para que ellos vinieran por él, para que lo tomaran y para que hicieran de él lo que quisieran, porque eso significaba, era algo así. O sea, no era así como que uno de ustedes me va a entregar y, bueno, o sea, quiero que vean que sí causó en ellos un impacto muy fuerte. O sea, era una declaración muy fuerte lo que el Señor Jesús estaba diciendo en ese momento, y lo estaba diciendo, ya vimos que primero se estremece en espíritu, ya vimos lo que quiere decir. O sea, estaba diciendo, estaba indignado el Señor Jesucristo, estaba enojado porque justamente esta indignación que ya veíamos a causa del pecado, ¿sí? No es más allá, es como más amplio de nada más estaba enojado contigo, o sea, por algo, con una persona. O sea, no, él sabía que es a causa del pecado, por la razón por la que él iba a dar su vida por nosotros. Por esa razón era lo que lo llenaba de indignación. O sea, por eso dice que él aquí dice que se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Y vemos en el 22, dice, entonces aquí llama la atención de la gravedad de lo que iba a decir de lo que iba a acontecer posteriormente. Y entonces los discípulos me empiezan a mirar unos a otros y empiezan a decir, a dudar unos de otros, ¿no? Dice, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, porque pues era algo muy grave y el Señor estaba conmovido en espíritu. En los evangelios sinópticos nos dice que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? A ver quién me dice. Ajá, correcto. Los otros, ¿no? Los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Ok, entonces en estos evangelios nos dice que cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, ahí también dice que él dice, uno que come conmigo. Entonces esto lo podemos ver en Marcos 14, 18. Dice,
Marcos 14, 18, dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Sí? Ahí hace esa precisión. Y en Lucas 22, 21 también. Lucas 22, 21. Dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entonces ahí hace esa precisión. Y en estos evangelios también nos muestran que en este contexto Jesús caracterizó el acto del traidor como, número uno, Jesús caracterizó el acto de este traidor como, número uno, una acción que no lo tomó por sorpresa. Una acción que no lo tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque pues él había sabido plenamente lo que iba a pasar y sabía que esto había sido totalmente determinado en el consejo eterno de Dios. El Señor ya lo sabía de antemano, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Y número dos, muestra una acción por la cual el que hacía era, sin embargo, plenamente responsable. O sea, el que lo iba a traicionar, no, eso quiere decir que no iba a ser responsable, a pesar de que ya estaba, o sea, era una acción que estaba dentro del plan de Dios, que el Señor Jesucristo ya lo sabía, pero eso no eximía de responsabilidad al traidor, al que está realizando esa traición. ¿Sí? Ok. Y esto, ¿cómo lo vemos en estos evangelios que les decía? En Lucas 22, 22, ahí lo podemos ver. Lucas 22, 22. Dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí está hablando de que no exime de responsabilidad al traidor, aunque él ya lo sabe que iba a suceder y que estaba dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios para que culminara la humillación de Cristo, el pago de nuestros pecados. Recuerden que incluso cuando se le había querido estorbar, o sea, no había motivo o razón para que esto no sucediera, tenía que suceder. Cuando Pedro intenta persuadirlo para que no, ¿qué le dice el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Se tenía que cumplir, es el propósito de Dios, pero aquí vemos que sí, la consecuencia para el traidor, pues eso es otra cosa. En Mateo 26, 24 también lo vemos. Mateo 26, 24 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sí? Entonces, los discípulos estaban desorientados porque se empiezan a preguntar, mirarse unos con otros, dudando de quién es el que lo iba a entregar, ¿no? No sabían y no veían la forma de saber de quién hablaba. Estaban totalmente perplejos. El desconcertante anuncio de Cristo provocó 3 respuestas y estas respuestas se formularon a manera de preguntas como sigue. Número 1. Lo vemos en Mateo 26, 22. Mateo 26, 22. Ahí vemos que le empiezan a preguntar: ¿soy yo, Señor? Dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Pero menos Judas, porque ahorita vemos cómo le pregunta Judas, él le pregunta también. Eso es como, es como de deducción, ¿no? Pero entonces dice que cada uno entristecidos en gran manera. O sea, si recuerden eso, pues les acaba de causar un impacto, ¿no? Verlo al Señor conmovido en espíritu
y que les había hecho esa declaración, que lo iban a entregar, y dijo: uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Empiezan a preguntarse y le dicen: ¿soy yo, Señor? Otra cosa que provoca, dice, una respuesta de despreciable hipocresía. ¿Soy yo, maestro? Esta fue probablemente, después de la considerable indecisión, la reacción de Judas. En Mateo, igual 26, pero en el versículo 25, más adelantito, dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? ¿Ya ven por qué él le dice aparte: ¿soy yo, maestro? ¿Y qué le contesta el Señor? El Señor le dijo: tú lo has dicho. Eso le dice a Judas. Y finalmente vemos una respuesta de confianza que le dice Juan en el capítulo 13, le dice: Señor, ¿quién es? Él sí ya le pregunta: ¿quién es? Y esta, como vamos a ver, fue la forma en que Juan, impulsado por Pedro, porque Pedro es el que le dice: ándale, pues tú pregunta, porque ahorita vemos por qué creemos que es Pedro el que le dice, él mismo le dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, en Juan 13, 25, le dijo: Señor, ¿quién es? Si vemos entonces aquí las reacciones y cómo cada uno, de acuerdo a, pues a lo que había en el corazón, porque como Judas le pregunta, responde ante el mismo hecho, ¿no? Vemos al versículo 23, dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Bueno, todos sabemos quién es el discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver unas citas. Para poder comprender entonces la escena, esta escena que sigue, es importante imaginar la distribución de la mesa. ¿Por qué estaba Juan recostado en el pecho del Señor Jesús? Esta postura de los invitados en una comida, en una cena, en una fiesta, consistía en la reclinación sobre divanes. Estaban ellos reclinados. La mesa dice que estaba a la altura de los divanes, o sea, casi muy, ellos recostados, sentados, dice que con los pies les salían de la mesa. La mesa era me imagino que eran como algo chaparro. Entonces dice que como la mesa tenía la misma altura de los divanes, la persona apoyaba su codo izquierdo sobre un almohadón colocado sobre la mesa. No sé si se lo puedan imaginar. Y la mano derecha les quedaba libre para tomar la comida. Los pies se extendían fuera de la mesa. Entonces estaban pues semi-recostados todos comiendo. No era la mesa como la pintan en el pasaje de la última cena, ¿no? Todos sentados en una mesa ya, pues no, eso ya es pues más para acá, ¿no? Tipo europeo, ¿no? Ya más para acá, ¿no? Sino era así. Entonces, esta mesa también estaba como en una forma de U invertida. Los divanes dice que estaban alrededor por la parte exterior. Entonces, el anfitrión o persona principal estaba en el centro y el lugar de honor estaba delante de él. O sea, era como que de tal forma que le quedaba la persona que estaba a su izquierda, que era el próximo lugar más elevado, quedaba más abajo de él o a su derecha, de modo que la persona que estaba a la derecha del anfitrión quedaba situada en tal manera que su cabeza quedaba a la altura del pecho del anfitrión. Por lo tanto, le sería fácil decir alguna palabra de forma confidencial, como que pues nada más volteaba, ¿no? Esto nos demostraría que Jesús estaba al centro de la mesa, que era el lugar del anfitrión, y Juan a su derecha. Entonces, en este sentido, cuando leemos que uno estaba recostado al lado de Jesús, pues es fácil comprender cómo podía ser tal cosa. Era porque pues estaban casi recostados todos, ¿no? En esa mesa, y le quedaba le quedaba él como abajito, ¿no? Digamos a la derecha.
el que estaba recostado al lado de Jesús, es identificado como uno de sus discípulos, y él mismo dice al cual Jesús amaba. Al cual Jesús amaba. Esta frase el mismo Juan la utiliza para referirse a él mismo. Esto vamos a ver unas citas. Vamos a Juan 19:26. Juan 19:26. Si quieren, yo se las leo y no las busquen para que podamos irnos más rápido. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Juan 22. En Juan 22 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, hablando también de él mismo. Y Juan 21:7. Juan 21:7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto lo vemos en Juan 21:7. Aquí nada más un comentario. Barclay, un comentarista, respecto al lugar donde estaría sentado Judas, dice igual, o sea, son igual apreciaciones porque no hay nada específico, pero conjeturas de los comentaristas. Dice que Judas estaba en una posición en la cual Jesús podía hablarle privadamente sin que otros lo oyeran. O sea, es una conjetura porque ven que él le pregunta directamente, ¿no? Soy yo, y le dijo: pues tú lo has dicho, ¿no? Aparte era el que come pan conmigo. Y recuerden que era el que tomaban pan, y ahorita lo vamos a ver, y lo remojaban y se lo pasaban, y todos de un hierbas y no sé qué tenía las especias que tenían, que donde remojaban ahí el pan y comían, ¿no? Judas estaba en una posición en la cual Jesús podía hablarle privadamente sin que otros lo oyeran. Hay aquí una clase de conversación particular entre Jesús y Judas que acabamos de leer. Él debe haber estado sentado a la izquierda de Jesús. El lugar a la derecha del anfitrión era un sitio de mayor honor, al de la izquierda, perdón, reservada para un amigo más íntimo. Ese es una conjetura, ¿no? ¿De dónde es donde pudo haber estado? Pues es curioso que a lo mejor, si fuera así, que el Señor Jesús le haya dado a Judas el lugar como de un amigo más íntimo que se acostumbraba, ¿no? Pero son conjeturas. Pero lo que sí es cierto es que sí, pues tenía que haber estado cerca para haberle preguntado, y el Señor Jesús se lo dijo, ¿no? Pero bueno, el punto es que estaban ahí y estaban comiendo de lo mismo. Eso es lo que sí está escrito. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro, o sea, a Juan, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y aquí lo que les decía yo, que era costumbre en el Oriente, cuando los huéspedes estaban presentes, que el anfitrión, si deseaba honrar a uno de los presentes, doblaba un trocito de pan como una cuchara y lo sumergía en el plato, asegurándose de algún bocado especial, y lo pasaba al huésped como una distinción especial. Entonces, pues sí puede ser también, o sea, que o sea, sí pudo haber estado sentado Judas cerca, y lo que sí es que sí le da esa distinción, ¿no? Y se lo da. De manera que esto pues no fue un acto de Jesús para descubrir a Judas ante los otros. Fue un esfuerzo para escudarlo de su mismo pecado, y lo hizo bien. O sea, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús le dijo a Judas:
al pasarle el bocado, perdón, porque le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y no quedaba claro, porque a ellos todavía no les quedaba claro, había duda en ellos. Juan explica que los discípulos pensaron que Jesús le había dado a Judas lo que le había dicho, lo que vas a hacer, o sea, le da el pecado, le dice al que le doy del pan, y luego le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya, y ellos empiezan a hacer conjeturas entre ellos de por qué le dice que lo haga ya rápido, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Porque pues él era el tesorero, recordemos, y él tenía ciertas instrucciones acerca de la adquisición de todo lo necesario para la fiesta de la Pascua, o quizás para darlo a los pobres, porque era algo que también en esa fiesta se tenía que hacer. Entonces, hay diferencias entre los comentaristas sobre lo que les decía, a lo mejor donde estaba sentado Pedro, porque cuando le dice a Juan, pregúntale, ¿no? Él es el que le hace señas y le dice, pregúntale, pues podría ser que estaba enfrente de él, pero bueno, al fin eso no es relevante, ¿no? La razón por la que Pedro no le preguntó él mismo a Jesús, seguramente es porque Juan estaba en mejores condiciones por el lugar donde estaba dentro de la mesa, para susurrar la pregunta al oído de Jesús y poder recibir entonces de él una respuesta en voz pues muy baja. Porque Juan, pues entonces a él sí le dice, ya sabe quién es el que le iba a entregar. Juan le hace la pregunta al Señor Jesús con respeto y con reverencia. Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Aún cuando le susurró la pregunta al oído, no fue por falta de cortesía o respeto, sino por la necesidad de no descubrir en público al traidor, porque era alguno de ellos que eran sus amigos, que eran sus íntimos. Por eso llama a Jesús Señor, a fin de que la familiaridad que Cristo le había concedido no rebajase el respeto que le debía. Cuánto más íntima es la comunión espiritual que un creyente tiene con el Señor, por eso me pareció importante poner esto, tanto mayor es el respeto con el que lo ha de tratar, por ser más consciente de su propia indignidad y de la altísima dignidad de Cristo. Eso es algo que de verdad, incluso ahora, en este tiempo, bueno, yo sí lo he visto, no aquí, pero digo en otras congregaciones, que ya es como le hablan al Señor Jesucristo como, pues como si fuera su compa, ¿no? O sea, y que le ordenan y que dicen, ay no, pero yo ya, y que mi Señor Jesús, quién sabe qué, pero de una manera no como el Señor, o sea, esa reverencia, y es verdad, mientras tú te acercas más a Él de la manera correcta, a través del estudio correcto, el temor de quién es, del Señor, el conocer su grandeza, el ver su santidad, el ver tu pecado, el ver tu condición, te hace ser de una manera más grande agradecido ante Él, ante la grandeza de lo que Él ha hecho por ti, de quién es Él y quién eres tú, de que digas, Dios, tu gracia, entiendes más la gracia, entiendes más tu posición, y esa irreverencia con la que muchos le hablan, o sea, lo ven así ya como que él y yo somos cuates, casi, ¿no? O sea, eso habla de una falta de conocimiento de quién es Él en realidad. O sea, porque es nuestro Padre, pero es el Señor, ¿sí? Entonces, eso me pareció algo que a mí me mostraba el Señor, ¿no? Me pareció por eso también importante mencionarlo. Entonces, Jesús dio a conocer al traidor mediante una señal.
No dijo, pudo haberlo dicho abiertamente, es Judas, lo tenía ahí. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no habla claramente con ellos? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué fue a través de una señal? ¿Por qué dijo que el que le diere pan, el que comía pan con él? ¿Por qué mediante una señal? Pudo haberlo comunicado expresamente a Juan, igual, ¿no? Le pudo haber dicho, es Judas. Y vemos aquí, Matthew Henry, un comentarista, estaba leyendo y dice esto: ordinariamente, los falsos hermanos de quienes debemos estar prevenidos no nos son conocidos por medio de palabras, sino por gestos y acciones. Los conoceremos por sus frutos. La señal que Cristo dio a Juan fue un bocado de pan mojado en salsa. El Señor da a veces a los traidores pan mojado en salsa, riquezas temporales, honores y placeres que, por decirlo así, son como pan empapado en salsa que la providencia pone en manos de los impíos. No debemos ultrajar en público ni aun a quienes sabemos que son nuestros enemigos y nos han traicionado. Jesucristo se portó con Judas con la misma amabilidad que con los demás que estaban a la mesa con él, a pesar de que sabía que Judas estaba a punto de llevar a cabo su abominable traición. Ahora vemos cómo aquí es parte del amor de Dios, de la paciencia, de la longanimidad de Dios incluso para Judas, porque no solamente ahí fue mucho tiempo donde el Señor le permitió arrepentirse, estaba dándole muchas muestras de momentos en los que, igual que a los demás, compartía con él, no solamente viendo a lo mejor, o sea, desde ver los milagros, desde escuchar las enseñanzas, desde lavarles los pies, eran muestras de que Juan, si hubiera tenido el corazón correcto, como cualquier pecador al ser expuesto ante la verdad, ante la palabra, arrepentirse o endurecerse. Eso es lo que la palabra hace ante un pecador. Y vemos cómo aquí el Señor Jesús nuevamente, o sea, le vuelve, o sea, le muestra compasión, le muestra el darle igual, pues compartir la cena con ellos, y si es esto lo que veíamos de un comentarista, el sentarlo a la derecha de él. O sea, son muchas cosas que permitía, que era parte, lo podemos ver así, del amor de Dios o sea, de permitirle que se arrepintiera, ¿no? No quiere decir que no se iba a cumplir el propósito de Dios. Estamos hablando en específico de esta persona, porque se iba a cumplir, de una manera o de otra se tenía que cumplir. Entonces, cuando los discípulos preguntaron, ¿soy yo, Señor?, Jesús en ese momento no los calmó con una respuesta y que ya haya dicho, ya tengan tranquilos, ya no tengan desconfianza, es tal persona, ustedes están bien, tú estás bien, él es el que está mal. Eso no fue así. Algo quería el Señor Jesús hacer en los corazones igual de los demás. Dio una respuesta muy general: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso lo vimos ya en Mateo 26, 23. Pero sin duda que no fue solo Judas que metió la mano en el plato del Señor. O sea, por eso igual ellos no terminaron de entender y empezaron a hacer conjeturas, incluso cuando le dijo, haz lo que tengas que hacer. En consecuencia, esta respuesta pues no identificaba al traidor de una manera así como tajante, ¿no? Puede ser que el Señor Jesús lo haya hecho, uno, porque puso de relieve el carácter vil de la acción del traidor, y con ello iba a servir de una advertencia. Porque meter la mano con el maestro en el mismo plato y luego traicionarlo, que Judas reflexionara en lo que estaba haciendo, como le dijo, conozco tus intenciones, Judas.
Es como si eso le hubiera dicho. Parece que le dijera eso al maestro: conozco tus intenciones. La revelación de este conocimiento específico tuvo como fin el dar esa advertencia a Judas. Aquí vemos entonces cómo Dios, hay lugar para Dios en esas amonestaciones que nos hace, lo que yo les decía, aquellos que en última instancia están perdidos. Y esto nos podemos decir, pero ¿cómo va a ser posible? Ya su corazón ya se veía totalmente endurecido, él ya estaba dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Pues no lo sabemos, pero el hecho sí está. El Señor dando siempre amonestaciones, incluso a los que ya estaban reprobados, se puede decir. Aquí lo vemos entonces, esa amonestación estaba implícita en lo que él le estaba diciendo a Judas, y eso entonces hacía que incrementara la culpabilidad de Judas. Aquí también entonces podemos ver varias veces, varias amonestaciones que el Señor da a pecadores que vemos que están ya reprobados, por así decirlo, con un corazón ya endurecido, y les voy a dar citas para que ustedes las anoten y puedan verlas en casa. Génesis 4, 6 al 7, Génesis 4, 6 y 7, Isaías 5 del 1 al 7, Ezequiel 3 del 18 al 21, Ezequiel 18 del 30 al 32, Ezequiel 33, 11, Proverbios 29, 1, Proverbios 29, 1, Lucas 13, 6 al 9, Lucas 13, 34 y 35, y Hechos 20, 31. Hechos 20, 31. Fíjense cómo dice, nada más les voy a leer Proverbios 29, 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios en su bondad habla, nos amonesta, nos reprende, pero podemos, así como Judas, no escuchar, no ver las señales, endurecer la cerviz. Entonces, para nosotros ya no puede haber nada. Por eso ahorita en la siguiente clase en Hebreos hay varias amonestaciones que hemos estado viendo, ¿no? Varias advertencias. Si no las vemos, ya después que no va a haber nada para nosotros. Tenemos que estar atentos. Otra cosa que podemos ver también, que qué es lo que podría ser que el Señor buscara a través de cómo es la manera en la que dice quién le iba a entregar, mostró una vez más que Jesús controlaba totalmente la situación. No lo tomó a él por sorpresa, como ya lo sabíamos. Él sabía exactamente lo que sucedía y lo que iba a suceder, hasta los mismos detalles de lo que iba a pasar. Él también proporcionó a los discípulos la oportunidad para examinarse a sí mismos, porque causó en ellos duda. ¿Estaré bien? ¿Seré yo el que lo voy a traicionar? ¿Mi amor hacia él será real? ¿Mi amor hacia ti es verdadero, Señor Jesús? ¿Alguna vez el Señor a través de la palabra los ha llevado a eso? A una reflexión, a una introspección, a que nos preguntemos: Señor, ¿estoy bien? ¿Mi amor hacia ti es verdadero? ¿Seré yo una clase de Judas que a lo mejor digo que estoy contigo, me comporto como uno de tus discípulos, paso desapercibido, presencio tus milagros, tus bondades, pero tengo un corazón endurecido hacia ti? ¿Vivo con hipocresía?
O sea, todo eso, él lo hizo para eso. Ellos también se empezaron a preguntar. Causó eso en ellos, cosa que no hubiera sido si les hubiera dicho, ustedes están bien, van bien, ustedes bien, que se preocupe él es el que está mal. No fue así. Él conoce los corazones. A menudo se puede olvidar esto. Es sin embargo muy importante. Al dar la respuesta que se relata en Mateo 26-23, donde dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Jesús no identificó al traidor y precisamente al no identificarlo, el Señor estaba haciéndoles un favor a todos. Sabía que el autoexamen sería el mejor ejercicio para hombres como ellos. Recuerden que ya habían habido entre ellos una disputa de quién iba a ser el mayor, ¿no? ¿Quién es el mayor, Señor? ¿Quién, no? ¿Quién? O sea, ya había en ellos esa, es pecado al final, ¿no? ¿Quién está mejor? O sea, no es ver primero tu pecado y sin importar lo de los demás, sino siempre es eso, ¿no? Siempre es esa parte pecaminosa en nosotros. Que cada discípulo se sienta embargado por cierto temor de sí mismo, que desconfíe seriamente a sí mismo, que lo embargue una saludable incertidumbre, era bueno. Estos hombres necesitaban tiempo para un autoexamen, así como nosotros, cada día. Y por ello, al menos por unos momentos, se abre esa puerta, ¿no? Para que ellos mismos empiecen a reflexionar. Por eso estaban ellos preguntándose a sí mismos. Vamos al versículo 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El diablo había sugerido ya al corazón de Judas que llevara ya a cabo esa traición contra su maestro. Pero ahora vemos que el diablo mismo se había metido en el corazón de Judas. En vez de quedar convicto de pecado por muestra de afecto de Cristo, como ya se lo había mostrado, así que dijera, no, me arrepiento, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? O sea, todo lo que el Señor, las oportunidades que el Señor Jesús le había dado, estaba viendo, no había visto más que bondad, más que amor de parte del Señor Jesucristo. Pues no fue así, sino se endureció todavía más en su pecado. Y esto es lo que les decía, lo que nos recuerda que al ser expuestos a la palabra de Dios, de acuerdo con la respuesta que damos, en nuestro corazón va a producir arrepentimiento para salvación o va a producir en nosotros endurecimiento, si no escuchamos con un corazón correcto, con un corazón humilde. En vez de quedar entonces, él sigue en arrepentimiento, pues se endurece cada vez más y por desgracia, hay muchos a quienes las bondades de Cristo hacen que en lugar de mejorar, empeoren y queden confirmados en su obstinación por aquellos mismos medios que deberían haberles llevado al arrepentimiento sincero. Y esto es muy complicado. Esto es algo de lo que creo que de estas lecturas debemos reflexionar. No solo como un hecho histórico, como alguna verdad que sucedió, como que, pues fue Judas, ¿no? El que lo entregó. Que no seamos una clase de Judas, que verdaderamente veamos esa posición en la que nosotros también estamos, ¿sí? Y tengamos temor y escuchemos las muestras del Señor, las llamadas de atención de Dios, eso que está en la palabra y verdaderamente no pasemos endureciéndonos sin ver nuestro pecado, sino que verdaderamente vayamos con un corazón correcto y nos arrepintamos y cambiemos y sigamos, ¿sí? Después del bocado, Satanás dice que entró en él, el diablo en persona entonces tomó posesión de Judas. Entró en él para hacer que quedasen establecidos firmemente en su corazón tanto el odio y el desprecio que sentía hacia Cristo como ya la necesidad rápida de tener en sus manos la recompensa salarial, ¿no? Esas monedas por las que después ya dijo no sirven para nada, ¿no? Se dio cuenta como un salario de su iniquidad. Y que ya tuviera en él pues esa resolución para hacer lo que tenía que hacer ya rápido y a toda costa.
El Señor Jesús ya había advertido también esto. Vemos cómo le decía que las acciones que ya había hecho correspondían a acciones como un ejemplo de un diablo. Lo vemos en Juan 6:70. Juan 6:70 dice, yo se las leo porque ya casi terminamos, dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y vemos también, les debo esta porque no tomé la cita. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él mismo le pregunta, porque recuerden que era el tesorero, ahí le salió pues la codicia, ¿no? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Diablo es igual a calumniador, a murmurador y acusador. Diablo significa calumniador, murmurador, acusador. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Judas se ha convertido ahora en una persona totalmente endurecida. Las advertencias de Jesús no las había escuchado. Fíjense bien, ¿qué significa diablo? Calumniador, murmurador, acusador. Ojo, hermanos, ante las advertencias, ante no tener comportamientos, ¿de quién? Del diablo. Calumniador, murmurador, acusador. En un hijo de Dios, no puede haber ese tipo de comportamientos. Eso es lo que significa diablo. En el cuerpo de Cristo, eso no puede ser. Si hay algo de eso en nosotros, en alguien, son actitudes de Satanás, no de Cristo, no de un hijo de Dios. Y si nos preguntamos entonces por qué entró el diablo en él precisamente después del bocado de haberle dado, quizá fue porque Satanás se percató de que esto ya era la señal ya convenida para descubrirle y que ya era necesario, de que ya tenía que concluir o llevar a cabo ya los planes que ya habían sido designados por Dios. Entonces ya Jesús le dijo, lo que vas a hacer, pues hazlo pronto. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y Dios les bendiga, el Señor siga hablando a nuestros corazones y sigamos creciendo. Dios les bendiga, hermanos.